Vamos a hablar, vamos a hablar de el oscuro, del oscurón, Felipe Calderón. Vamos a leer un poquito, amigos, del libro que con licencia de la editora se puede leer. Pero vaya usted y cómprelo, no sea usted piedra, que no le duela el codo. Saque del guardadito para que vaya y se compre Felipe, el oscuro. Yo ya lo pedí, en cualquier rato me llega y aquí se los voy a mostrar. Aquí lo vamos a ver. El de Felipe, el oscuro. Y vamos a leer una parte de Calderón cuando le robó la silla a López Obrador. ¿Cómo la ven? A Fox y Calderón los unía el espanto por López Obrador. Escribe Olga Warnat en Felipe, el oscuro. Ay, Calderón, te vamos a estar desenmascarando todos los días, Calderón. Vamos a leer, amigos, todos los días que se puedan, que tengamos tiempo, que yo cuente con ustedes. Fragmentos de Felipe el Oscuro. ¿Cómo la ven? Pero cómprese el libro de todas maneras. Es bien importante, amigo, amiga, que usted se compre el libro. Es bien importante. No lo eche en saco roto. No lo eche en saco roto. Qué emoción de veras. Qué emoción me da a mí. En Felipe el Obscuro de Planeta, la periodista Olga Warnat presenta a detalle la historia del sexenio calderonista. Desde la falta de estrategia como presidente, los peores casos de corrupción, el enriquecimiento ilícito, los favores a sus familiares y amigos y su protección del cártel de Sinaloa y a los actos criminales de Genaro García Luna, hasta la intimidad de su frágil relación con Margarita Zavala, sus problemas de alcohol y el miedo constante a ser presidente o el presidente más odiado por los mexicanos. Todo esto en un libro, amigos, que se llama Felipe el Oscuro. Así la situación con Felipe Calderas. Les voy a leer desde donde la corrupción en la presidencia, cuando le agandallaron la presidencia a AMLO, ¿qué les parece? Lo voy a hacer un poquito más grande para leerles estas dos hojas. A ver, por aquí vamos a ponerlo así. ¿Les parece? Vamos a ver a la hoja. Bueno, sí, a la anterior hoja. Por aquí. Vamos a leerla desde aquí. Vamos a ver por aquí. A medida que la cofradía de la estafa avanzaba en la estrategia, la relación entre Fox y Calderón se volvía más ríspida. No se soportaban. Y aunque las promesas del michoacano de investigar y encarcelar a los Vibriesca, los corruptos hijos de Marta Sagún, quedarían en la nada, se necesitaban tanto como se detestaban. El Felipillo, amigos, según él, quería denunciar a los Vibriesca. Vean al Felipillo. Ya sabía que los Vibriescas eran unos corruptazos de la mano de Fox. Ya lo sabía. Pero nunca hizo nada en contra de los Vibriesca. Ahora bien, el Bester Gordillo, la maestra, lideresa del sindicato de maestros más poderoso de América Latina y dueña de una caja millonaria. Vamos a ver qué dice acá el librito. Fue un personaje clave, el más importante de la campaña electoral que instaló a Felipe Calderón en Los Pinos. Amiga personal de Carlos Salinas de Gortari, el hombre que la colocó al frente del sindicato, de Vicente Fox y de Marta Sahagún.
manejaba un poderoso aparato sindical y partidario. El partido Nueva Alianza, el PANAL, mismo que construyó apenas dejó el PRI. Astuta se acercó primero a López Obrador, que encabezaba las encuestas, dispuesta a ofrecer sus santos servicios por la dispuesta a ofrecer sus santos servicios, pero la rechazaron. Vean, a Gordillo, quien ya tenía su partido Nueva Alianza, si ustedes se acuerdan, el PANAL, el que pues ya no es más. Esta mujerzuela fue impuesta por por Salinas de Gortari frente, ya saben, al sindicato de los maestros. Entonces la muy cínica, vean, la muy cínica fue con López Obrador primero. Fíjense a Elbester Gordillo. Fue con López Obrador primero, dice aquí, astuta. Se acercó primero a López Obrador porque López Obrador llevaba la delantera, amigos. Recordemos que encabezaba las encuestas, dispuesta a ofrecer sus santos servicios, o sea, de traerle el gremio de maestros, pues a su lado, a López Obrador. Pero la rechazaron, o sea, la mandó a la fregada López Obrador. Vicente Fox y Marta Sagún, rápidos como el rayo, la acercaron con Felipe Calderón. Recordemos que Elbester Gordillo era, no sé si todavía era amiga de Marta Sagún. Entonces Vicente Fox y Marta Sagún, rápidos como el rayo, la acercaron con Felipe Calderón, quien la recibió encantado. No era para menos. La maestra tenía un gran capital. Los consejeros del PRI para el Instituto Federal Electoral, los cuales saltaron cuando la expulsaron del tricolor y que ahora engrosarían las filas del IFE, así como el 1,000,000 de votos de los maestros. Tenía 1,000,000 de maestros, para Calderón, y ni aún así pudo ganar legalmente Felipe Calderón. Dice el libro de Felipe el Oscuro, a mediados de mayo de 2006 y al filo de la elección, gracias a los buenos oficios de Guillermo Velasco Arzac, cacique del Yunque, grupo de la ultraderecha partidaria y amigo de Vicente Fox y Marta Sahagún, se reunieron el candidato priista Roberto Madrazo y Felipe Calderón. Ambos llegaron al acuerdo de impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Roberto Madrazo, cacique del viejo PRI y al que en Tabasco llamaban el Führer, tenía sus propios motivos. Odiaba a Andrés Manuel desde que éste lo había acusado de fraudulento y corrupto en las elecciones para gobernador de 1995. Este hecho se demostró veraz. Sin embargo, en ese momento lo único que importaba era impedir que su comprovinciano llegara al poder máximo. Recordemos que son paisanos, Roberto Madrazo, y también hizo fraude allá en Tabasco. Pero eso no le importaba al IFE, amigos. Ya saben ustedes que el IFE en estas cosas pues no se fija. Más urgente que tarde, Felipe Calderón alabó a Elbester Gordillo. Ella posee un liderazgo que no puedes omitir y a mí me interesa el apoyo de los maestros. Son más de 1,000,000 de mentores y además son líderes de sus comunidades y tienen un liderazgo real y formal, que es el de Elbester Gordillo y de Rafael Ochoa, le dijo a Javier Alatorre en TV Azteca en noviembre de 2005, durante plena campaña presidencial y cuando López Obrador iba a la cabeza, 10 puntos arriba. Fíjense, a pesar del 1,000,000 de maestros que podían mover a otro tanto de masas cada uno. Y a pesar de que Javier Alatorre lo apoyaba, porque Alatorre le daba entrevistas o le permitía
a Calderón que fuera a los estudios de TV Azteca. A pesar de todo esto, AMLO iba un 10% o 10 puntos arriba. AMLO seguía arriba, a pesar del ofrecimiento de Elba Ester Gordillo. En esos meses se filtró una llamada entre la maestra y el veracruzano Miguel Ángel Yunes, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, de 2006 a 2010, quien fue parte del botín recogido por Gordillo luego de apoyar a Calderón. Años más tarde, Yunes traicionaría a la maestra, razón por la cual ella lo bautizó como Alacrán, en conferencia o en referencia a la célebre parábola de el alacrán y la rana. No obstante, en ese momento ambos eran socios y se congratulaban por el triunfo del michoacano en la elección interna del PAN. Felipe Calderón aceptó la veracidad de la llamada, pero la condenó como un burdo acto de espionaje. Reconoció en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación una fuerza política que no se puede simple y sencillamente ignorar. Lo es. Y me gustaría que esa base magisterial se sumara a mi campaña, pero no a cualquier costo, no a cualquier precio, es decir, sin que eso implique acuerdos. Según eso decía Calderón, según eso decía Calderón. Estaba atado a Elba Ester Gordillo, quien a partir de 2006 no solo se convertiría en amiga personal de Margarita Zavala, sino que colocaría a miembros de su pandilla política y familiar en el gabinete calderonista. Ni el PRI, del que fue parte, le daría a la maestra todos los beneficios y prebendas que le dio el PAN en 12 años de gobierno. Vean cómo Vicente Fox apoyó a Elba Ester Gordillo y la llenaron de billetes y de posibilidades para triunfar en la política. Por eso movió a su antojo al CENTE y a los maestros. Y después ya durante el gobierno calderonista, gracias al apoyo que le dio Elba Ester Gordillo a Felipe, pues miren, se empoderó aún más la maestra. Continúa el libro diciendo: voy a gobernar con gente honesta. ¿Qué quiero decir? Que no solo sea honesto y no se robe el dinero, que eso es obligado, sino que se rife en la camiseta, que le atore a los problemas, que no le saque a enfrentar al narco, que no le saque a castigar a un juez corrupto. Oigan al Felipe. E hizo todo lo contrario, amigos. Repetía como una cantinela y cada vez que le preguntaban por el pacto con la maestra, evadía el tema. Por esa época comenzó a prefigurar su lucha contra los cárteles. Negaba que se tratara de una guerra, pero durante su campaña no tenía empacho en reconocer que de eso se trataba. Las guerras se ganan con tecnología, con información y con recursos. Es una guerra en la que no podemos darnos el lujo ni de perder ni de rendirnos. Y sí, quiero tener un sistema en donde todos los ciudadanos me puedan decir a mí con autoridad, como presidente, como gobierno, ¿dónde están los asaltantes para que yo pueda verdaderamente combatirlos? Y que la gente que me dé ese dato no corra peligro de muerte por habérmelo dado. Oigan, este corrupto no quería chambear. Él quería, amigos, él quería que el pueblo le dijera las cosas. Bueno, vamos a seguir viendo aquí. Su lema de campaña fue la frase valor y pasión por México. En prédicas donde dejaba asentada su postura sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La postura de la Iglesia Católica y de los grupos clericales y evangelistas, mismos que apoyaban su candidatura.
En una amigable entrevista con Joaquín López Dóriga para el canal de las estrellas, se identificó como respetuoso de todas las preferencias sexuales, aunque aclaró: para mí el matrimonio por definición es la unión de un hombre y una mujer. Dijo que respetaba a las mujeres, pero se oponía al uso de píldoras del día siguiente. Se definió tolerante con todas las religiones, pero se autodefinió como un católico al que le gustaría ser mucho mejor practicante. Varios días antes de la elección, se sabía que la diferencia con Andrés Manuel era muy cerrada, pero Felipe Calderón preparaba el discurso de la victoria. Según testigos, el nerviosismo era extremo, pues el director de la empresa Arcop, Rafael Jiménez, quien llevaba las cifras del PAN, tenía información que daba la ventaja a López Obrador. Solo Guea Isa daba un punto de ventaja a Calderón. Su principal interlocutor en esas horas fue Juan Camilo Mourinho, confidente y cómplice, y a él le transmitía sus miedos. Las televisoras y radios aliadas en el contubernio machacaban día y noche entre marzo y mayo con spots pagados por el Consejo Coordinador Empresarial, en los que se comparaba a López Obrador con Hugo Chávez porque era un supuesto peligro para México. Vean amigos, el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE de Carlos Salazar Lomelín, pagaba los spots que transmitió durante 2 meses Televisa y TV Azteca en contra de AMLO, argumentando que era un peligro para México. Sí, amigos, era un peligro para México, pero para los mismos televisos y para los mismos políticos corruptos. Bueno, vean, ¿por qué los del CCE no quieren a AMLO? Siempre han apoyado a los corruptos políticos. Bueno, ese 2 de julio de 2006, Felipe Calderón estaba sudoroso, tenso, abrumado por el desenlace. Así lo vio la gente en el Salón Manuel Gómez Morín, de pie entre Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota. Sonreía, pero su gesto se veía como una mueca. Durante toda la tarde creyó tener el triunfo en sus manos. Sin embargo, la incertidumbre regresó cuando esa noche, a las 22 horas, Luis Carlos Ugalde, titular del IFE, no le otorgó la victoria. Vean, esa noche del 2 de julio, el propio corruptazo Luis Carlos Ugalde no le otorgó el triunfo. Calderón se encontraba sudoroso, temblando, perdido. Gracias a AMLO. Y el mismo Luis Carlos Ugalde no le otorgó el triunfo. Vean, Ahora bien, en las entrañas del partido, los panistas explotaban de furia contra Ugalde y lo insultaban en todos los calibres. Más adelante, en septiembre de 2010, Josefina Vázquez Mota dijo en un acto de precampaña que Luis Carlos Ugalde la había llamado a las 21 horas para anunciarle que Calderón había ganado. Se encontraba con Luis H. Álvarez cuando sonó el teléfono. Josefina, dile a Felipe Calderón que es el presidente de México y que ganó la elección presidencial. En su libro Así lo viví, el mago Ugalde jura que no habló con ninguno de los candidatos. Calderón le habló, pero según relata Ugalde, no le tomé la llamada. Raro, porque el mago, como le apodaban por su afición a la magia, era por entonces amigo personal de Felipe y Margarita. Y estuvo casado con Lidia Limón, íntima de la primera dama, quien además fue madrina de la boda.
Carlos Ugalde asegura que solo habló con Fox a las 23:40 horas y que el mandatario le recriminó por anunciar ninguna tendencia, con lo que ponía en riesgo la gobernabilidad del país. Fíjense nomás, le habló Carlos Ugalde, o más bien, sí, Carlos Ugalde le habló solamente a Fox, jamás le habló a Josefina Vázquez Mota para decirle que el triunfo era de Calderón, porque él en su libro Así lo viví, lo relata, que solamente le habló a Fox a las 23:40 horas y el mismo Fox lo regañó por no haber anunciado algo bueno para Felipe Calderón. Y le dijo Fox: has puesto en riesgo la gobernabilidad del país, Ugalde. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, en diciembre de 2007, a manera de venganza, Felipe Calderón quería quitar a Ugalde de su camino. Se sentía traicionado y Carlos Ugalde lo sabía, porque conocía bien al mandatario. Fue a Los Pinos en cuanto Felipe lo mandó llamar y apenas entró al despacho dijo: me voy, aquí tienes mi renuncia. Mira, Felipe, nunca te olvides de que estás allí sentado gracias a mí. Ya era presidente, obviamente, sin haber ganado Felipe Calderón. Entonces Carlos Ugalde, pues enfadado de las amenazas y del desprecio de Calderón, fue en diciembre de 2007 y le dijo a Calderón: me voy, pero no se te olvide, recanijo, que estás allí sentado gracias a que yo, como director del IFE, como titular del IFE, como machuchón del IFE, te hice ganar gracias al fraude electoral. Fíjense nomás. La corrupción, amigos, al 1000%, amigos. Al 1000%. ¿Cómo ven ustedes a Felipe Calderón? ¿Cómo lo vieron en esta primer parte?